Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a Temas. Temas hoy se reúne con Enredados, que es la semana de la Red de Centros Culturales de la AECID, que estamos realizando aquí en Casa América desde principios de la semana pasada, para presentar en esta oportunidad, yo diría, citando a un poeta argentino, Aldo Pellegrini, para contribuir a la confusión general, unas exposiciones acerca del libro en la era de la cultura digital, con tres invitados muy especiales que nos da mucho placer a Temas y a la AECID recibir aquí esta tarde. En primer lugar, vamos a escuchar a Pilar Reyes, que es colombiana, que es la directora editorial del sello Alfaguara en España, que nació en Bogotá, que entre el 97 y el 2009 estuvo al frente del área de edición general del Grupo Santillana en Colombia y desde mayo del 2009 es la directora editorial del sello Alfaguara en España. Por lo tanto, a los jóvenes escritores y no tan jóvenes escritores que tienen ambiciones de que sus libros estén en las primeras líneas de las vidrieras de las librerías en España y en América Latina, hablen con Pilar. Pilar, por favor. Pues buenas noches a todos. Siento el formato así un poco rígido de la lectura, pero mis dotes histriónicas no son muy allá. Bueno, esta intervención se llama El oficio de editor y he intentado de algún modo pensar qué industria es la que hoy se enfrenta a la aparición del libro digital. He intentado hacer un resumen de esa industria hoy. Ahora que se ha vuelto un lugar común profetizar sobre la cercana muerte del libro y sobre la consiguiente desaparición súbita del editor, voy a empezar describiendo a grandes pinceladas nuestro quehacer y sus supuestos. En una de las últimas películas de Woody Allen, Conocerás al hombre de tus sueños, hay un par de secuencias que me sirven para ilustrar algo de la mitología sobre el oficio de ser editor. El protagonista es un escritor que lleva años intentando terminar un libro, tras la fortuna o la maldición de haber escrito una primera novela de éxito. Cuando pone punto final al original, se lo entrega a su editor de inmediato, pero este tarda unas semanas en aparecer. La película muestra al escritor exasperado en su piso, viendo pasar los días frente al teléfono, esperando la llamada que no llega. Decide llamar él, pero el editor no se pone. Tras varias escenas paralelas de espera y negación durante lo que el espectador supone muchas semanas, Allen abre el plano y se descubre a un hombre trajeado con corbata finísima y los pies sobre la mesa en un escritorio de una elegantísima oficina vidriada con los rascacielos de Manhattan al fondo. El hombre del traje gris, es el editor por supuesto, toma el teléfono y llama al escritor. La conversación es breve y exacta. Le agradece el envío del libro, le dice que la novela no funciona y que no la publicará. El escritor se derrumba. Por una serie de asuntos que no es del caso contar aquí, el editor recibe del escritor un segundo original, esta vez formidable. Llama 2 días después, lleno de sonrisas y entusiasmo y con el cuerpo menos altivo y 1000 palabras de aliento. Le dice al escritor que publicará el libro, que será un gran lanzamiento, que él volverá a ser un grande como lo fue con su primera novela. Además de la petulancia casi congénita que Allen le atribuye al editor, me temo que en su imaginario hace parte de la misma estirpe que los productores cinematográficos y esta es su pequeña venganza, podemos inferir algunas otras cosas. Se trata de un hombre poderoso cuyas opiniones cuentan, puesto que está en capacidad de determinar cuál es el libro que vale entre cientos, que es lo mismo que decir cuál será el que llegará a las listas de más vendidos y ganará para la editorial y para su autor un dineral. Es un profesional de la literatura y se entiende que para eso le pagan. Desde dentro, las cosas se ven de otro modo. Digamos, para empezar, que la capacidad del editor de hacer predicciones asertivas sobre las posibilidades de éxito de un libro son casi tantas como las que un adivino, al echarnos las cartas, puede hacer sobre nuestro futuro. El oficio de editor, y eso es nada más un oficio, es artesanal, improvisado y personal, incluso hoy en los tiempos de las industrias culturales con sus imperativos.
planes de producción, exigencias de mercado y cadenas de valor. El deber de un editor sigue siendo ser sensible a las necesidades de los autores y a los intereses de los diversos lectores. Y su responsabilidad, aquí uso una frase bastante conocida, la de convertir un manuscrito en un libro y un libro en un bien de consumo. En lo que a la relación de con los autores refiere, el editor, creo, es una figura múltiple. Por un lado, es un padre, es decir, una figura de autoridad. Por otro, un sacerdote, esto es, una persona con la que puedes compartir intimidades. También es un amante, o sea, una persona en la que estás en igualdad de condiciones. Y por último, también es un alcahueta, alguien que te festeja todo. Aunque la idea de catálogo como obra de arte está muy extendida y sin ánimo de evadir la discusión sobre la importancia de construir una reputación publicando buenos libros, me parece que es una descripción algo excesiva de lo que hacemos. Pienso ahora en lo estimulante que la industria editorial llegó a ser en la España de los años 60 y 70, y eso se debió en gran medida a que autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar estaban escribiendo. Es innegable que su difusión fuera de las fronteras de sus países y de la propia América Latina fue determinante en la construcción del fenómeno que luego se conocería como el boom, pero hubiera sido impensable una dimensión como la que este movimiento literario adquirió sin 100 años de soledad o La ciudad y los perros. Así, me parece más justo decir que los editores somos facilitadores, instrumentos, caja de resonancia del talento de los escritores. Pero la edición ha cambiado drásticamente desde entonces. La confusión es el signo de los tiempos y en ese sentido se hace imperativo construir una visión sobre el futuro. Hoy se mezclan dos situaciones de naturalezas muy distintas pero sumamente complicadas ambas. Por un lado, la aparición de una nueva tecnología que ha revolucionado la forma como hasta ahora se transmitía la información en nuestra cultura, y por otro, una industria, la editorial, cuya cadena de valor y funcionamiento se ha desarticulado por completo. Quisiera detenerme en esto un poco y ver con algo de detalle algunos de los ejes problemáticos de esa cadena de valor maltrecha a la que antes me referí. Centrar la discusión sobre el libro solo en el terreno del libro digital y su influjo es perder una oportunidad de oro para reflexionar sobre qué le ha pasado a la industria, cuáles han sido los caminos que la han llevado a la incierta situación actual. Este autodiagnóstico debería ser una tarea obligada de editores, agentes, distribuidores y libreros. Un primer tema, creo, es el fondo de catálogo. Hubo un tiempo en que las editoriales vivían de la venta de sus libros de fondo de catálogo y el bestseller era apenas un golpe de suerte. Era la venta más segura y más rentable de la operación editorial, el fondo me refiero. En ese sentido, la idea de largo plazo, un libro que se vendiera durante mucho tiempo, es decir, que se reimprimiera muchas veces, era fundamental a la hora de decidir contratarlo o no. En el caso de la edición literaria, este fenómeno era notable. Un libro podía vender en múltiples formatos, tapadura, bolsillo, ediciones de prescripción escolar. Cito un ejemplo del mundo anglosajón que recuerda a Jason Epstein en su magnífico libro titulado La industria del libro pasado, presente y futuro de la edición. Cuenta Epstein que cuando en 1960 la editorial Alfred Knopf es adquirida por Random House, su presidente, Bennett Cerf, dijo que las dos empresas hubieran podido dejar de publicar libros nuevos durante los próximos 20 años y ganar más dinero que el que ganamos ahora porque nuestro fondo es como recoger oro de la acera. Era verdad, aquel fondo incomparable incluía Kafka, Proust, Camus, Faulkner, O'Neill, Dr. Seuss, Ralph Ellison, Mann, Auden, así como una lista formidable de libros de cocina y diccionarios. Hasta aquí Epstein. Sin duda, se trataba solo de seguir imprimiendo y de recoger los frutos de la cosecha como una suerte de renta vitalicia. Hoy, el tiempo de caducidad de los libros en la librería está en un punto medio, como reza un chiste famoso en el gremio, entre la leche y el yogur. Y la máxima de la industria ha pasado a ser editar muchos libros para ser vendidos en el menor tiempo posible. Los bestsellers. Parte de las razones que han operado este cambio se deben a la aparición de los libros de grandísimas ventas, los llamados bestsellers. Este tipo de libros, que en el pasado se veían como un golpe de suerte, hoy se han convertido en un imperativo. Su aparición supuso
que canales de venta como los supermercados vendieran libros, que grandes cadenas de librerías se desarrollaran y que controlaran gran parte de la comercialización, desplazando a la pequeña y mediana librería. También contribuyó a potenciar la idea de que el negocio editorial podía ser un negocio masivo y exigir de él unos márgenes mayores. Sin embargo, está demostrado que la construcción de un bestseller es mucho más compleja de lo que aparenta y mucho más excepcional de lo que algunos sueñan. Lo malo es que en su búsqueda, escritores, agentes, editores, libreros, hemos empeñado bastante de nuestra seguridad del pasado. El espacio para los libros de fondo en la librería es casi nulo. Con la cantidad de libros nuevos que se producen al año, 90.000 en el caso español, es físicamente imposible que quepa algo más que la novedad, y más aún si algunas de ellas son posibles bestseller y por tanto su editora ha impreso cientos de ejemplares que debe colocar. Estamos ciertamente ante una pescadilla que se muerde la cola. Si los libros no se exhiben, sus ventas son escasas. Si sus promedios de ventas son bajos, el editor reimprime con timidez cuando reimprime. ¿Qué hemos conseguido a la postre? Hacer casi desaparecer nuestro valor más seguro, el fondo, enrareciendo toda la cadena de valor de la industria en la búsqueda de autores de grandes ventas, porque los anticipos suben, el canal se centraliza y en ese sentido se exigen mayores inversiones, minimizando ya el estrecho margen de ganancia que la industria tenía cuando era un negocio de otra dimensión y pretensión. Se me viene a la cabeza una pieza magistral del humorista gráfico Quino, en la que un hombre pequeñito, en el extremo inferior izquierdo de la página, se enfrenta a una máquina gigantesca. El hombre introduce una bolita en el artefacto y esta, luego de dar un sinfín de vueltas por un laberinto asombroso de tubos retorcidos, sale idéntica al otro lado de la página. Me temo que nuestra industria ha hecho el camino de la bolita del genial argentino. El canal de comercialización. Como antes quedó dicho, la aparición del bestseller determinó una manera distinta de comercializar el libro. De ningún modo quiero demeritar la importancia que nuestra industria cuente con libros de grandes ventas. Es un hecho ventajoso para todos que el libro conquiste nuevos públicos, que su poder de influencia en la cultura siga siendo profundo y expansivo. Mi queja apunta a la manera como quienes trabajamos en ella hemos digerido el fenómeno, en detrimento de algunas de las mejores prácticas de este oficio. El canal de comercialización, decía, se ha concentrado. En el caso español, el 45.5% de la venta se hace en las 5 principales cadenas. Es un canal centrado en la venta de novedades y que requiere de tiradas amplias para tener exhibición consistente, pero con devoluciones abiertas tanto en cantidad como en tiempo. Uno de los más temibles efectos de la crisis ha sido el altísimo porcentaje de devolución que muchos editores hemos recibido. En vista de la avalancha de títulos nuevos que los editores producimos, además en grandes cantidades, al canal no le ha quedado otra que establecer ratios estrictos de rotación de los títulos exhibidos en su tienda. Para la edición literaria, este es un esquema perverso, puesto que el tiempo que un libro requiere para ser leído y recomendado, el tiempo para aunar el capital simbólico de una buena recepción crítica, es impensable para el canal de hoy. Por otro lado, porque es probable que muchos escritores jóvenes con un futuro promisorio sufran cuando sus ventas no cumplan las expectativas y los editores renuncien a sus proyectos futuros, porque el riesgo de inventario en estos casos penaliza. Estamos obligados a la inmediatez, al resultado de corto plazo. Eso para los editores se traduce en la obligación de buscar golpes editoriales constantemente y para la cultura del libro en ser cada vez más parecida a la cultura del espectáculo. Los anticipos. Si antes el fondo editorial era el que aseguraba la fortaleza económica de un editor, en este entorno son los autores marca, es decir, los que ya cuentan con un público lector fiel que espera cada nuevo libro suyo, los que fundamentan el presupuesto de ventas de un editor. Pero por ello mismo, porque los nombres son pocos y muy apetecidos, la compra de sus derechos es costosísima y su publicación, contrario a la idea general, muy riesgosa. En muchos casos, el dinero que se paga no tiene nada que ver con el dinero que se recupera. En este campo, parecería que la diferencia significativa entre un editor y otro es cuánto está dispuesto a pagar por un autor. Las grandes subastas, las PRIEM, son hoy pan de todos los días en la contratación de libros. Sin desconocer y apreciar que se trata de una justa ventaja para los autores, también es importante valorar cómo esta práctica llevada al extremo ha hecho un gran daño tanto a las cuentas de resultado de las editoriales como a la literatura misma. En la Feria del Libro de Frankfurt, por citar un ejemplo, es usual encontrar libros cuyo potencial comercial se infla, casi todos novelas debut, por las que se promete un futuro exitoso en términos de venta. La gran mayoría de estos inventos se quedan en nada por la razón básica de que son libros de dudosa calidad escritos para ser vendidos en una feria con afán especulativo.
la circulación del libro en el idioma. En este caso voy a plantear la pregunta sin introducción ni adornos. ¿Por qué el mercado para los libros en lengua española no es el mercado de todos los países que hablan español? Dicho de otro modo, ¿por qué no existe más un público con intereses comunes? Porque hubo un tiempo en el que el sueño de una patria común formada por la lengua existió. El boom, claro, pero antes de él, un puñado de editores que en los años 50 y 60 crearon colecciones que se vendían a ambos lados del Atlántico. Las traducciones argentinas de Camus, Sartre, Mann, Faulkner o Joyce, los libros de ensayo publicados en México, los libros de texto editados de edición española con los que creció toda una generación. La premisa era sencilla. Como los mercados locales eran pequeños, había que sumarlos a todos. Se publicaba en español con la idea explícita de llegar a la totalidad de los lectores del idioma. En los 80 las economías de América Latina se vinieron al piso y cada país empezó a encerrarse culturalmente en sus propias fronteras. El mercado español fue creciendo y por tanto autoabasteciéndose hasta desarrollar una poderosa industria editorial del libro que terminó comprando la mayor parte de las editoriales de ultramar. Paradójicamente, esta concentración no produjo mercados comunes, sino pequeñas islas. En lo que a la edición literaria refiere, cada país se convirtió en una provincia del idioma. A veces tengo la impresión de que en los 80 los relojes de España y América Latina volvieron a marcar horas culturales muy distintas. Si en la época del boom e incluso antes hubo una especie de concentración horaria transatlántica, a partir de 1980 no solo volvió a imponerse metafóricamente la vieja prohibición colonial que impedía a las colonias americanas comerciar entre sí, sino que encima se añadió el tabú de que tampoco se podía comerciar con España. Y así estamos hoy, soñando con tender nuevos puentes, pero dudando constantemente de cualquier posibilidad de levantarlos. Al comparar la edición literaria con otras industrias culturales, uno no deja de preguntarse qué es lo que no termina de funcionar. El cine ha logrado romper las aparentes barreras que impone el océano. Nueve Reinas, la película argentina, inauguró una renovada etapa para los diálogos transatlánticos, consiguiendo el favor de la crítica y el éxito de taquilla. Más aún, rompió también la muralla cultural que la cordillera de los Andes falsamente impone en la geografía americana, para no hablar de la música popular, cuyos cantantes son hoy parte constitutiva de un imaginario compartido. El boom fue eso, pero a la literatura de hoy le hace falta un Nueve Reinas, es decir, un libro que logre interesar a los lectores de aquí y allá. En lo que al trabajo editorial concierne, y con la absoluta convicción de que la edición literaria consiste en publicar libros buenos que el lector no sabe que quiere hasta que un editor se los descubre, hay que seguir apostando. Me resisto a pensar que la respuesta sea tan fácil como que la España europeísta no está interesada en la América Latina populista, sencillamente porque sigo creyendo que la curiosidad mutua existe. Sin embargo, la idea de que todos los títulos que se publican en América circulen en España y viceversa es una utopía. Es verdad que la circulación de hoy es precaria, pero el intercambio tiene unos límites, incluso en las condiciones más óptimas. No hay lectores para tantos libros, no hay librerías para tantos títulos. Hay limitaciones físicas de mercado y de atención de los lectores que hacen que el sueño de que todos los libros crucen el océano sea irrealizable. Hay que elegir y escoger implica renunciar a algo. Como editor, como editora de un grupo grande y que publica en diversos sitios, tener claro este punto creo es decisivo para saber qué compromisos adquirir y cuáles no. El libro electrónico. He tratado de describir someramente el estado de la industria que debe encarar la aparición del libro electrónico. Centrada en la novedad, tiranizada por el bestseller, concentrada, atomizada en la geografía, compitiendo por unos pocos títulos con anticipos altos, con devoluciones abiertas, lo que conlleva márgenes cada vez más estrechos y por ende a una industria cada vez más riesgosa e impaciente. Por decirlo de otro modo, la industria editorial se ha visto regida por las leyes del mercado y eso ha afectado, tomando palabras de mi admirado Jorge Herralde, el menú cultural del ciudadano. Nunca antes el libro y la industria editorial habían ocupado tanto espacio mediático como lo han hecho con la aparición del libro electrónico. Páginas y páginas se han escrito prediciendo el futuro y sus alcances. Sin duda, los números avalan este protagonismo. Según reporta AAP en su informe de ventas de marzo de 2011, el peso de los e-books pasó a ser, esto en el mercado anglosajón, pasó a ser el 5% del total de ventas acumuladas entre enero-marzo, pasó de ser el 5% del total de ventas acumuladas entre enero-marzo de 2010 a ser el 13% en el mismo periodo de 2011. En un mercado cuya venta total decreció un 2.5%, comparado el lapso de enero-marzo de 2010 contra enero-marzo de 2011,
El libro electrónico creció un 160% en el mismo periodo. Amazon sigue siendo el gran vencedor de este mercado y el Kindle, su lector, el dispositivo electrónico más popular. El iPad, como tantas otras veces Apple lo ha conseguido, ha entrado al mercado con mucha fuerza porque aunque en este caso no se puede decir todavía que haya transformado la industria como si lo hizo en su momento con la de la música tras la aparición del iPod. La función del iPad, y quizá eso sea lo problemático, es mucho más que un e-reader. Es una tableta, un dispositivo que puede leer material de prácticamente toda la industria del entretenimiento: películas, videos, videojuegos, música y, por supuesto, libros. Como es frecuente en los Estados Unidos, ya se cuenta con numerosos estudios sobre los hábitos de los compradores de libros digitales. La primera reflexión es hasta qué punto se está describiendo el comportamiento de compra de un colectivo que representa una nueva experiencia de lectura, o se trata por ahora de un grupo de gomosos de la tecnología que compran cuanto gadget ofrezca el mercado. Les traigo aquí algunos datos tomados de un artículo del Wall Street Journal titulado El ABC de la lectura digital, publicado el 25 de agosto de 2010, que creo son la mar de ilustrativos. La muestra se hace sobre 1.200 propietarios de 3 tipos de dispositivos electrónicos: Kindle, iPad y Sony Reader. El 40% de ellos reconoce leer más que cuando lo hacían en papel. El 58% dice leer igual y solo el 2% menos. El promedio de libros leídos por lectores de papel está en los 1.9 al mes, mientras para los lectores digitales está en 2.6 según la muestra. Se me está acabando el tiempo, así que me salto. Inverto a lo que pasa con el libro en papel. Los hombres son la mayoría de quien compra ebooks, el 52% contra el 48% de mujeres. El 52% de los libros que tienen estos usuarios de dispositivos son comprados, el 48% bajados gratuitamente, en su mayoría contenido de dominio público. En el caso de España, los editores más grandes se unieron para crear una plataforma digital, es decir, una especie de distribuidora común de nuestros contenidos digitales que está operativa desde el 15 de julio del 2010. En su momento se llegó a un acuerdo con la mayor parte de los agentes literarios para que por 2 años se dieran como extensión de los contratos vigentes los derechos de ebook, y los editores emprendimos un proceso de digitalización de la totalidad de nuestros fondos. La piratería ha pasado de ser una fuertísima amenaza a un temible enemigo, y una de las maneras en que desde la industria podemos combatirla es consolidando una oferta atractiva en términos de contenido y, por supuesto, de precio, amén de que los gobiernos creen un marco legal estricto que proteja la propiedad intelectual en la red. Visión de futuro. Tenemos el privilegio de asistir activamente a una revolución cultural y eso es estimulante. Yo no creo, sin embargo, en las visiones apocalípticas que declaran la muerte del libro. Es decir, habrá lecturas que sean propicias para el soporte digital, pienso en los libros de referencia, en las lecturas académicas, en los textos escolares, en los libros de cocina y las guías de viajes, es decir, todo aquello que podríamos englobar en la categoría de lectura informativa, pero otras en las que el cambio de soporte, creo, tomará más tiempo e implicará muchas más transformaciones. Me refiero a la lectura literaria o, pongamos, simbólica. Me dirán que eso se puede decir ahora para los lectores que han crecido en la cultura del papel, pero no para los chicos que han nacido en el universo digital. Es verdad, pero en ese terreno no tengo sino incertidumbre. Me temo que esos chicos nativos digitales tienen una forma bien distinta de leer, fragmentaria, corta, acumulativa, mixta entre el texto y la imagen, que es casi la antípoda de la lectura literaria. Grandes artefactos extensos, hechos de palabras que crean imágenes. No sé si el chico que crecerá en ese entorno pueda luego ser un lector literario, por lo menos de novelas como hasta hoy las conocemos. No sé qué se escribirá en el futuro. Es obvio que de entre esos chicos de los que hablamos también saldrán los futuros creadores, pero lo que sí sospecho es que les será mucho más difícil leer toda la literatura escrita hasta hoy. El libro ha sido el instrumento de la cultura, nuestro vínculo más sólido y cierto con el pasado, y la lectura literaria, una de sus formas más sublimes. Me parece triste pensar en un mundo donde ese pasado no interese, pues creo que habremos perdido algo importante. Así, la educación y la formación lectora en el hogar siguen teniendo una responsabilidad inmensa en ese escenario. La tecnología puede cambiar el mundo, pero somos quienes la usamos y quienes aportamos contenido a ella
los responsables de que sea fecunda o temible.